Vamos a corregir preguntas del examen MIR de bioestadística y epidemiología, en concreto del tema de medidas de asociación y de impacto. Si en alguna pregunta del examen nos piden hacer cuentas, seguramente será en alguna de las preguntas de este tema. Primero vamos a comentar algunos aspectos generales y luego corregiremos las preguntas de otros años. En esta tabla de contingencia 2x2 que podemos ver aquí, tenemos la esencia de cualquier estudio en epidemiología. Si podemos clasificar a los participantes de un estudio en estos cuatro grupos, entonces podemos calcular todas las medidas de asociación y de impacto. Hay que clasificarlos, por un lado, según si han estado expuestos a algún factor de riesgo o han tomado algún fármaco, y por otro lado, según si han desarrollado una enfermedad determinada o el desenlace de interés. En esta tabla podemos ver un ejemplo concreto. Imaginemos un estudio con pacientes con enfermedad renal crónica, donde se comparó la administración de dapagliflozina frente a placebo. Tras un periodo de seguimiento, se evaluó la progresión de la enfermedad renal entre los grupos. De los 100 pacientes que recibieron el fármaco de estudio, 7 presentaron progresión de la enfermedad renal crónica. Esto quiere decir que la incidencia de progresión en expuestos fue de 7 entre 100, es decir, del 7%. Por otro lado, de los 100 pacientes que estaban tomando placebo, 15 presentaron progresión de la enfermedad renal crónica, es decir, que la incidencia en no expuestos fue de 15 entre 100, o sea, del 15%. La incidencia es una medida de frecuencia. Ahora vamos a ver el riesgo relativo y la odds ratio, que son medidas de asociación. Recordad que el riesgo relativo es igual a la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. En este caso es igual a 0,07 entre 0,15, lo que equivale aproximadamente a 0,47. La odds ratio en este caso se calcula multiplicando 7 por 85 dividido entre 93 por 15. Eso es igual aproximadamente a 0,43. Tenemos que saber que en los estudios de casos y controles no podemos calcular incidencias y por tanto pues tampoco podemos calcular riesgos relativos. Así que la medida de asociación en los estudios de casos y controles será siempre la odds ratio. En estudios de cohorte y en ensayos clínicos sí podemos calcular riesgos relativos. De todas formas, tened en cuenta que en estudios de cohorte y en ensayos clínicos es frecuente hacer regresiones logísticas. Así que en estos estudios, digo, en los de cohorte, en los ensayos clínicos, también es frecuente dar los resultados como odds ratios. Bien, pasamos ahora a las medidas de impacto. Hay unas pocas más, pero de momento vamos a ver estas tres que nos permiten contestar casi todas las preguntas de años anteriores. Primero tenemos la reducción relativa de riesgo, denotada con las siglas RRR, que se calcula como la complementaria del riesgo relativo, es decir, 1 menos el riesgo relativo. En este caso, la reducción relativa de riesgo es igual a 53%. Este resultado se interpreta como que la dapagliflozina, nunca lo digo bien, disminuyó la incidencia de progresión de la enfermedad renal crónica en un 53%, en comparación con el grupo control. Luego tenemos la reducción absoluta de riesgo, denotada con las siglas RAR, que se calcula como la incidencia en no expuestos menos la incidencia en expuestos. Si hacemos 0,15 menos 0,07, nos sale 8%. Esto se interpreta como que en el grupo control, 8 de cada 100 pacientes desarrollaron progresión de la enfermedad renal crónica debido a no estar en tratamiento con dapagliflozina, o como se diga. Bueno, pues si esto todavía no se entiende, no os preocupéis porque quedará más claro en un momento u otro a medida que vayamos corrigiendo las preguntas del examen. Bueno, por último, tenemos el número necesario a tratar, denotado con las siglas NNT, que se calcula como la inversa de la reducción absoluta de riesgo. En este caso es igual a 1 entre 0,08, lo que es igual a 13. Esto significa que debemos tratar a 13 pacientes con dapagliflozina para evitar un caso de progresión de la enfermedad renal crónica. Por último, antes de pasar a las preguntas, hay una aclaración que quiero hacer. El riesgo relativo se llama así porque se calcula como el cociente, es decir, como la división entre dos incidencias. En cuanto a la reducción absoluta de riesgo, se llama así porque es igual a la diferencia, es decir, a la resta entre dos incidencias. Esto es importante porque cuando comparamos mediante una división, estamos hablando en términos relativos. Sin embargo, cuando comparamos mediante restas, estamos hablando
en términos absolutos. En esta pregunta de este año 2026 nos ponen un ensayo clínico de prevención de la catarata senil, donde están estudiando un colirio nuevo comparado con el tratamiento estándar. Nos dicen que la incidencia de catarata en el grupo control fue del 10% en mujeres y del 8% en hombres. Luego nos dicen que la incidencia de catarata en el grupo experimental fue la mitad que en el grupo control. Eso quiere decir que la incidencia en el grupo experimental fue del 5% en mujeres y del 4% en hombres, y que el riesgo relativo fue de 0,50 en ambos grupos. Por otro lado, mientras que el riesgo relativo es el mismo en ambos grupos, porque tanto mujeres como hombres tuvieron la mitad de riesgo de tener cataratas en el grupo experimental, comparado con el grupo control, sí que hubo diferencias en cuanto a la reducción absoluta de riesgo. En mujeres fue del 5% y en hombres fue solamente del 4%. Esto es así porque las mujeres tenían un riesgo basal mayor. Y esto también se traduce en que para las mujeres el número necesario para tratar fue menor. Recordemos que, en general, lo deseable para nuevos fármacos en estudio es conseguir un número necesario para tratar lo más bajo posible, porque eso quiere decir que hay que tratar a menos personas para prevenir un caso de catarata senil. Después de explicar todo esto, queda claro que la opción correcta es la A. El nuevo colirio tendrá un efecto clínico mayor en mujeres, al menos en términos absolutos. Vamos ahora con esta pregunta del examen MIR de 2025, donde nos dicen que usar mascarilla confiere protección frente a la infección de COVID-19. En concreto, con un riesgo relativo de 0,47 y nos piden interpretar este riesgo relativo. La opción A nos dice que el riesgo de COVID-19 se reduce un 47% al utilizar mascarilla, comparado con no usarla. Sin embargo, eso es interpretar el valor del riesgo relativo como si fuera la reducción relativa de riesgo. Esta afirmación sería correcta si cambiáramos el 47% por un 53%. En cuanto a la opción B, nos está hablando de un aumento de riesgo cuando estamos hablando de una exposición protectora. Esto tendría sentido si le diéramos la vuelta a la asociación y en vez de considerar llevar mascarilla como factor protector, considerásemos no llevar mascarilla como el factor de riesgo. Sin embargo, no tendría sentido hablar de un aumento relativo de riesgo del 53%, puesto que ese es el valor de la reducción relativa de riesgo. La opción C, al hablar de evitar 47 de cada 100 casos de COVID-19, hace referencia a la fracción prevenible en no expuestos, la cual no se puede calcular con los datos proporcionados. Por tanto, la opción correcta es la opción D. La incidencia de COVID-19 en la población que no usa mascarilla se reduciría un 53% si la utilizara. Ahora pasamos a esta otra pregunta que también es del examen de 2025. Esta pregunta trata sobre el ensayo Predimed, donde nos piden calcular un número necesario para tratar. En el ensayo Predimed, la intervención consistió en seguir una dieta mediterránea y el desenlace de estudio fue la enfermedad cardiovascular. Nos dicen que la incidencia es de 3,8% en el grupo experimental y de 4,4% en el grupo control. Esto nos permite calcular la reducción absoluta de riesgo, la cual es igual a 0,6%. El número necesario para tratar es la inversa de la reducción absoluta de riesgo. Y si calculamos 1 entre 0,006, nos sale que hay que recomendar la dieta mediterránea a 167 personas para prevenir un evento cardiovascular durante el tiempo de seguimiento de este estudio. La opción correcta, por tanto, es la opción D. Probablemente si el tiempo de seguimiento de este estudio hubiera sido más largo, entonces la incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular habría sido más grande en ambos grupos y el número necesario para tratar habría sido más bajo. Pasamos ahora a esta pregunta sobre medidas de asociación.
Esta pregunta estuvo entre las 60 preguntas más difíciles del MIR de 2024. Sin embargo, es una pregunta directa sobre un concepto muy sencillo que ya hemos visto en esta clase. En estudios de casos y controles no se pueden calcular incidencias. Como el riesgo relativo es un cociente de incidencias, eso quiere decir que en los estudios de casos y controles no se pueden calcular riesgos relativos. La medida de asociación de los estudios de casos y controles es, por tanto, la odds ratio. En estudios de cohorte y en ensayos clínicos sí se pueden calcular incidencias y, por tanto, también se pueden calcular riesgos relativos. La siguiente pregunta es otra vez para calcular un número necesario para tratar. Nos dicen que la incidencia es de 2,2% en el grupo que recibe tratamiento y de 5,2% en el grupo que no lo recibe. Por tanto, la reducción absoluta de riesgo es igual a 3%. El número necesario para tratar es 1 entre la reducción absoluta de riesgo, lo cual es igual a 33 personas. La opción correcta, por tanto, es la 3. Pasamos ahora a una pregunta teórica sobre el riesgo relativo, en la que nos piden marcar la opción incorrecta. La opción A es correcta. El riesgo relativo es igual a la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. La opción B es falsa. Es por tanto la opción a marcar. El riesgo relativo tiene un valor mínimo de 0 y no tiene valor máximo. El valor de 1 no es su valor máximo, es más bien el valor nulo del riesgo relativo. La opción C es correcta, el riesgo relativo no tiene unidades porque se calcula como el cociente de una incidencia entre otra incidencia. Y la opción D también es correcta. Para saber si un estimador puntual es estadísticamente significativo, debemos conocer el intervalo de confianza. Pasamos ahora con esta pregunta que nos habla de un ensayo clínico donde hay un grupo que recibe el fármaco A y otro grupo que recibe el fármaco B. La incidencia de mortalidad cardiovascular en el grupo que recibe el fármaco A es de 8 entre 1000 personas. La incidencia de mortalidad cardiovascular en el grupo que recibe el fármaco B es de 4 entre 1000 personas. Es decir, que el fármaco B tiene mejores resultados en cuanto a la prevención de la mortalidad cardiovascular. La reducción absoluta de riesgo en este caso es de 4 entre 1000, lo cual también se puede expresar como 0,004. Por tanto, el número necesario para tratar es 1 entre 0,004, lo cual es igual a 250. Así que la opción correcta es la C. El riesgo relativo es igual a 0,50 y por tanto la reducción relativa de riesgo también es igual a 0,50. La siguiente es una pregunta teórica sobre el número necesario a tratar. Es una pregunta directa y sencilla. La opción correcta es la opción D. El número necesario a tratar es igual a la inversa de la reducción absoluta de riesgo. Por último, y antes de acabar, vamos a ver otras dos medidas de impacto que también han caído en exámenes de otros años. Estas dos medidas de impacto no aplican a factores protectores, sino a factores de riesgo. Imaginemos que tomar inhibidores de la bomba de protones pudiera incrementar el riesgo de anemia. En ese caso, como no podemos hablar de reducciones de riesgo, porque los IBP aumentan el riesgo de anemia, tendremos que definir nuevas medidas de impacto para factores de riesgo. Estoy hablando del riesgo atribuible en expuestos, que se representa con las siglas RAE, y de la fracción atribuible en expuestos, que se representa con las siglas FAE. La RAE es un concepto idéntico a la RAR, es decir, a la reducción absoluta de riesgo, solamente que referida ya no a factores protectores, sino ahora a factores de riesgo. En este ejemplo podemos ver que de cada 100 personas que tomen IBP, 15 de ellas desarrollarán anemia. Pero además, en este ejemplo, también podemos decir que de cada 100 personas que tomen IBP, 8 de ellas van a desarrollar anemia debido
a que están en tratamiento con IVP. Entonces, si de las 100 personas que toman IVP, 15 de ellas desarrollan anemia y 8 de ellas desarrollan anemia por estar tomando IVP, eso quiere decir que 8 de esos 15 casos de anemia se deben, es decir, son atribuibles a estar tomando IVP. Como 8 entre 15 es 53%, eso quiere decir que la fracción atribuible en expuestos es del 53%. Es decir, que 53 de cada 100 casos de anemia en personas que tomen IVP se deben al hecho de que toman IVP. Pasamos ahora a esta pregunta en la que nos piden calcular un riesgo atribuible en expuestos. Si la incidencia en expuestos es mayor a la incidencia en no expuestos, estamos hablando de una asociación donde la exposición es un factor de riesgo de la enfermedad. Es decir, ya no es como las preguntas anteriores donde veníamos hablando de factores protectores. En este caso, el riesgo atribuible en expuestos es la diferencia entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. De las personas con hipertensión arterial, 10 de cada 1000 de ellas desarrollarán infarto agudo de miocardio por el hecho de tener hipertensión arterial. Además, también podemos decir que de cada 100 casos de infarto agudo de miocardio en personas con hipertensión arterial, 67 de esos 100 casos se deben a la hipertensión arterial. Entonces, la opción correcta era la C. Ya solamente vamos a ver dos preguntas más. En esta pregunta nos recuerdan que el número necesario a tratar se calcula a partir de la reducción absoluta de riesgo. Por tanto, el número necesario a tratar mide el impacto clínico de una intervención en números absolutos. Lo esperable, cuando una intervención es muy eficaz y muy protectora, en términos absolutos, es que el número necesario para tratar sea muy bajito. Para ello nos conviene que el riesgo basal sea muy alto. Por tanto, la opción correcta es lo que nos dice la opción E. Y esta es la última pregunta que vamos a ver en este vídeo. Es muy facilita porque nos dan las cuentas ya realizadas. Simplemente nos piden interpretar el valor de la fracción atribuible en expuestos, es decir, que nos piden interpretar el valor de la FAE. Y la interpretación correcta es la que pone en la opción C. Quien quiera verlo más en detalle puede parar el vídeo aquí y leer la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo y os ha resultado útil para repasar, me lo podéis decir. Recordad que tenéis todas estas preguntas y muchas más ordenadas por especialidades y por temas en la web de mir64.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.